Nos queda por último desarrollar lo que es llanura chacopampeana y las características principales de la cordillera andina en sus tres sectores. Vamos por partes. La llanura chacopampeana dijimos que abarca desde el norte de Argentina hasta el río Colorado, desde el límite de Brasil y Uruguay hacia adentro tenemos sierras subandinas, sierras pampeanas y meseta patagónica es el límite. En este mapa se ve la mitad verde y la mitad amarillo, pero en realidad nos está marcando una parte más elevada de la llanura. O sea, llanura chacopampeana es la parte principal de nuestro país, ¿sí? En el centro este de Argentina. La llanura chacopampeana es una llanura sedimentaria. Es una llanura que se formó en el Mesozoico, en la era secundaria, y justamente cuando uno habla de sedimentación está hablando de sedimentos que se van superponiendo unos sobre otros. En este caso, esos sedimentos venían de la erosión de todos relieves anteriores, más antiguos, que fueron siendo erosionados por el viento, por el agua, por los glaciares, y son arrastrados hacia cuencas de sedimentación, hacia zonas más bajas. Se acumulan las capas de sedimentos y ese sedimento está blando porque no ha sido compactado y es lo que da origen a la llanura chacopampeana. ¿Por qué chacopampeana? Porque son dos llanuras en una. La llanura chaqueña al norte y la llanura propiamente pampeana más al sur. La conformación es la misma, la única diferencia es la variedad climática, que es mucho más cálida y húmeda al norte, acá es más bien templada, pero que tiene lluvias suficientes durante el año, y el suelo es fértil en ambas llanuras. Es un suelo que se dedica más que nada a la actividad agrícola y a la ganadera. Obviamente el corazón económico de nuestro país está centrado en la llanura chacopampeana, que es el que contiene a las mayores ciudades, con la mayor densidad humana y obviamente con todas las actividades económicas más destacadas dentro de la agricultura. Actividades agropecuarias, perdón, no solamente agricultura, sino también ganadería. Y el resto del relieve que nos queda es el más imponente. Es el que se encuentra en Argentina desde Bolivia hasta la isla de los Estados, la última islita al este de Tierra del Fuego, toda la parte marrón que es continua, que se llama Cordillera de los Andes. Esta cordillera es cenozoica, es terciaria, se empezó a formar por una superposición que se llama subducción, en realidad, de dos placas tectónicas que se van erosionando y se van compactando entre sí, generando sedimentos y producen plegamientos que se van elevando formando montañas. Este proceso, que es un proceso de geosinclinal, es un proceso muy importante en el mundo, ya que ha formado grandes cordilleras. Es un proceso que todavía hoy no termina. Cada vez que la Tierra se sacude, que tiene un sismo, que tiene alguna erupción volcánica, alguna escapada de gas, de nubes piroclásticas, que son esas cenizas que se venan en los volcanes antes de la lava, está manifestando que la Tierra se está moviendo en esa zona y está elevando cada vez más la cordillera. La cordillera en Argentina tiene tres sectores y acá no nos tenemos que confundir. Desde Bolivia hasta el Cerro Tres Cruces, los Andes puneños. Los Andes puneños, que están justamente en esta zona, en el noroeste de Argentina, son los que anteriormente habían levantado a la meseta puneña y a medida que se fueron formando y elevando, fueron ajustando también el movimiento de la meseta hacia arriba. Estos Andes, ustedes imagínenselo como dos grandes cordones montañosos y contienen a la meseta en el medio. Son bastante afiladas de cumbres, tienen puntas bien importantes, bien marcadas, son cordones que hoy en día alcanzan en una altura aproximada entre 5.000 y 6.000 metros. Hay varios conos volcánicos en poca actividad o casi nula. Hay alguna fumarola, algún humo que se ve de vez en cuando, pero no hay volcanes activos. Y son Andes secos, áridos. Como habíamos dicho anteriormente, acá la humedad prácticamente no llega, ¿sí? Por lo tanto, tienen algún vestigio de nieve, pero muy poca. No son Andes que se los vaya a ver totalmente nevados durante todo el año. Entre el Cerro Tres Cruces y en Neuquén, el
lago Aluminé, justo aproximadamente a la mitad de Neuquén, 31 grados más o menos. Acá tenemos, 37 grados sur, tenemos en este sector los Andes centrales. Los Andes centrales se llaman centrales justamente porque son los más importantes. Son los Andes más altos de Argentina, y no solamente Argentina, de América. América tiene su punto más alto justamente en un cerro que está en este sector, en Argentina, que es el Cerro Aconcagua. Está casi llegando a los 7.000 metros, no llega, tiene 6.659 metros, está casi tocando los 7.000 metros y es el cerro más alto de Argentina y también de América. Pero no es el único, hay varios, el Tupungato, el Maipo, hay varios picos que están en este sector de los Andes centrales. Estos Andes cambian un poco la forma, son más elevados que los anteriores que describimos y más puntiagudos. Acá tenemos dos cordilleras que prácticamente conforman toda la parte principal de los Andes centrales, que son la cordillera principal y la cordillera central. Entre esos dos cordones tenemos todos los picos elevados, bien puntiagudos, bien filosas sus cumbres. Está en la altura que también son profundos sus valles, o sea, las zonas entre cerros, entre montañas, está a gran profundidad, quiere decir que los valles están profundos. Y esto es una característica de los Andes porque genera pasos, obviamente rutas y caminos que pasan de un lado al otro, de Argentina a Chile o Chile a Argentina, ocupando esa zona de los pasos. Son pasos montañosos. Obviamente, por la altura, acá tenemos gran cantidad de nieves permanentes, son muy difíciles de transitar, tienen la característica de que sus rocas se rompen con facilidad, por lo tanto hay muchos escombros en los valles, y obviamente por la altura generan una barrera tanto para los seres humanos como también para los vientos y para las migraciones de animales. Desde los 37 grados, que es el lago Aluminé, hasta la isla de los Estados, tenemos los Andes patagónicos fueguinos. Acá la altura baja de los Andes son mucho más bajos, con una altura promedio de 3.000 metros. Hay cerros un poquito más altos, otros más bajos, pero todos no son puntiagudos, son redondeados con grandes valles entre medio. Acá la erosión de los glaciares ha hecho un modelamiento del paisaje generando cumbres redondeadas. Los valles, las zonas entre montañas, que anteriormente decíamos que eran profundos y de grandes paredes, acá decimos todo lo contrario. Son anchos, ¿sí? O sea, ustedes imagínense los valles redondeados en la base. ¿Por qué? Porque por ese lugar antes pasaban glaciares que limaron el suelo y expandieron el fondo del valle, generando valles anchos. Esos valles hoy están ocupados por lagos, por glaciares, por grandes bosques. Son Andes que tienen mucha nieve, son muy pintorescos, tienen un paisaje precioso y obviamente también tienen picos volcánicos, como decíamos, por ser cenozoicos. Recuerden una cosa, los Andes no terminan acá. Acá se hunden y lo que aparecen en el mar, en el fondo del mar argentino y en el océano Atlántico son cumbres de cordilleras hundidas. Hasta reencontrarnos en Antártida, que acá ustedes la pueden ver en el mapa, también con una cordillera que se llama Antartandes. Los Antartandes son parte de la misma cordillera que van desapareciendo prácticamente hasta llegar al Polo Sur.